Muy buenos días. Desde la Asociación GPS, Gente para Servir, le damos la bienvenida a este tiempo devocional. Hoy, 30 de abril del 2021. Les invitamos a que continúen con la lectura diaria de la Biblia a un año. Hoy nos corresponde leer el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 26 al 52, Josué, capítulos 20 y 21, y Job, capítulo 30. Hoy vamos a meditar en el capítulo 30 del libro de Job. Quiero recordarles quién era Job. En el capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este capítulo 30, como la Biblia lo dice, Job se lamenta de su desdicha actual o el doloroso presente de Job. Para el estudio lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, que va del versículo 1 al 15, vamos a analizar el presente de Job sin el respeto de su prójimo. La segunda parte lo llamaremos el presente de Job con sufrimiento físico y mental, que va del versículo 16 al 23. Y la tercera parte la llamaremos el presente de Job en completo abandono, del versículo 24 al 31. Comienza el capítulo diciendo: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desde Iñara poner con los perros de mi ganado. El versículo 9 nos dice: y ahora soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Después, más adelante, en el versículo 16, nos dice: y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Aquí Job está hablando de su presente, que no es muy bueno. Si tuviéramos que definir el presente, es un regalo, porque el futuro no existe y el pasado ya quedó atrás. En cambio, hoy es un presente y por eso se llama presente, porque es un regalo de Dios. El estar hoy en este día presente, también el presente es realidad, lo real. El futuro todavía no es real, el pasado tampoco. El pasado ya se terminó. El presente no es el pasado, ni tampoco es el futuro. El presente es lo único real. El presente no siempre coincide con las expectativas que yo me hice. Uno idealiza el futuro, trato de imaginar o de planificar lo que pueda ser su futuro, pero no siempre en nuestro presente era la expectativa de lo que nosotros teníamos en el pasado. No sé cuántos de ustedes esperaban estar como están. Tal vez esperaban estar peor o esperaban estar mejor. Pero de alguna manera en su mente imaginaron su estado futuro. Pero el tiempo llegó y el hoy es ahora. El presente a veces puede ser el resultado de la planificación
Idealmente, yo debo planificar el futuro. Yo debo proyectarme, mirar hacia adelante qué va a pasar en mi vida. ¿Quién se va a hacer cargo de mí cuando yo ya no me pueda hacer cargo? ¿Qué va a pasar conmigo? La construcción de las personas que somos es un proceso que merece una dedicación diaria y sostenida. No solo planificar los logros, sino la persona que proyecto ser. Y eso merece una dedicación, porque podemos tener un estancamiento a tener avances o retrocesos de lo que somos, de la personalidad nuestra, cómo somos como persona. Es importante revisar todas nuestras convicciones y valores. ¿Qué era valioso para mí antes? ¿Qué es valioso para mí hoy? Cuando se es joven, se pone mucho valor sobre las cosas materiales, pero después con el tiempo ya no tienen tanto valor y empezamos a valorar la familia, las relaciones, la salud, la paz. Por tanto, nos lleva a revisarnos constantemente. Job posiblemente no revisó ni planificó para llegar a esta situación de fracaso. Es muy dolorosa y triste. Tal vez no lo pensó. Soñar es gratis, es un derecho legítimo. Dios nos dio la capacidad de soñar. Son nuestros anhelos íntimos personales. Los sueños deben ser amplios, grandes, pero deben ser acompañados de una planificación. Soñar sin planificar es una utopía. Soñar sin planificar es planificar el fracaso. La planificación debe ser con mucha honestidad y delante de Dios. El problema de la planificación es que a veces ocurren imponderables y hay elementos que no fueron considerados. Por eso es bastante triste, porque un pequeño detalle fue el gran detalle que me llevó al fracaso. Muchos de estos factores imponderables son factores externos que escapan de nuestro manejo personal. Por ejemplo, el cambio de un gobierno, de una ley, el cambio de la economía, una crisis mundial, una revolución, una guerra. Pero debemos creer que Dios tiene el control de lo que nos sucede y ese elemento debe estar en nosotros. Nuestros planes incluyen lo que nosotros deseamos o anhelamos, pero no siempre incluimos el proceso de crecimiento personal y de madurez espiritual que debemos alcanzar. Yo puedo ambicionar, pero si no me preparo con la madurez intelectual y emocional para administrar, eso estoy arriesgando y puede ser peligroso. La intervención de Dios siempre está sobre nuestro crecimiento personal y espiritual. Por eso encima de nuestras metas. Cuando sueñe, ore. Cuando ore, sueñe. Porque aquí estamos involucrando a Dios en nuestros sueños. Porque lo estamos involucrando de una manera activa en lo que le trae el costo, en lo que le trae el costo de su relación con Dios, su matrimonio, su familia. Tal vez esas metas logradas nos volverían orgullosos y altivos. Tal vez esa posición que alcanzamos no era lo que Dios quería para nosotros. Tal vez Él me necesitaba en otra parte, haciendo otra cosa. Job siente que su presente es doloroso y triste. No era lo que él esperaba, lo que él había planificado. No era para nada de su gusto, pero era su realidad presente y actual. Y él debería hacer algo.
El presente de Job sin el respeto de su prójimo. Vamos a ver el versículo 1. Del 1 al 15. Dice, quizás en esto Job había construido un prestigio, había construido un nombre, se había hecho de cierta fama y de influencia. Él había logrado el respeto de personas ilustres, importantes, de la nobleza de la época, pero tenía ahora Job. ¿Pero qué tenía ahora Job? El versículo dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara, porque con los perros, a poner con los perros de mi ganado. Job está diciendo, los grandes, los importantes me respetaban. Ahora ni siquiera ellos, los jóvenes, me respetan. Parece que Job entra por esta condición de pobreza y extrema y de enfermedad, y Job parece que tiene que subsistir en un lugar o en una región o en un barrio que no era el mejor, con una gente de baja categoría. Era gente mala que es objeto de su burla. Dice que los padres de esta generación de jóvenes ni siquiera valían para acompañar a los perros que criaban su ganado, y ellos son los que los menosprecian. Vale la pena reflexionar sobre esto. Si hemos construido relaciones que nos hagan merecedores del respeto de sus pares, de los mayores o de los jóvenes. Es importante el tema de las relaciones para cuando llegue el momento gocemos de esa consideración. Pero Job tiene en este momento este fracaso. El versículo 2 nos dice, ¿y de qué manera serviría? Ni aun la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna. Job aquí dice que son personas inservibles, sin fuerzas, sin fuerzas. Pensamos que Dios va a bendecir, es la planificación de nuestro futuro. Pensamos que Dios va a bendecir nuestro proyecto, pero por más bueno que sea, no siempre es el proyecto de Dios. Y queramos o no, Dios tiene toda la autoridad. Hay una diferencia entre Dios y nuestro rol de padre. En realidad, cuando tenemos nuestros hijos, son absolutamente dependientes. Cuando nacen, el embarazo, la lactancia, y poco a poco los vamos formando y educando para el día de mañana, para que el día de mañana ellos formen su propio hogar, su propia familia, se independicen, pero Dios funciona diferente. Dios nos toma independientes y nos adopta y luego nos lleva a un proceso paulatino, a una absoluta dependencia a Él. Lo que Dios quiere es eso, que dependamos de Él. Tiene que domesticarnos, tratarnos, educarnos para que lleguemos a un punto de depender de Él y no de nosotros. Que confiamos en Él y no en nosotros. Pero Dios puede cambiar, modificar nuestros planes o rumbos y hasta puede cancelarlos. Uno no quisiera eso, pero la realidad de los grandes hombres de Dios, muchos de ellos fueron encarcelados y perseguidos. Se frustraron sus planes, pero entendieron que era el plan de Dios.
Es el caso de Pablo, que escribió sus cartas en la cárcel. Martín Lutero, estando preso, tradujo la Biblia al alemán y así pudo el pueblo alemán conocer de la palabra de Dios. Cuando nuestro presente no corresponde a lo planificado que queda de nosotros, volvernos a Dios y rendirnos a Él. Yo me rindo a Él, como dice la canción. No preguntar por qué, sino para qué. ¿De qué le sirve a una persona conquistar el mundo si pierde su alma? No le sirve de nada alcanzar ciertos logros económicos. De ciertos logros económicos. El versículo 3 nos dice: por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Es decir, estas personas con que convivía Job eran flacos y hambrientos, y como animales buscaban la comida en cualquier lado, y Job era menospreciado por ellos. El versículo 4 dice: recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Forzados a comer estas malvas que crecen en lugares salinos, es decir, eran pobres e indigentes. El versículo 5 dice: eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Es decir, eran arrojados de la gente civilizada por ladrones. Job está en ese ambiente con el menosprecio de ellos. El versículo 6 dice: habitaban en las barracas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Es decir, que ni siquiera tenían un hogar o una casa. El versículo 7 dice: bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Y el 8 nos dice: hijos de viles y hombres sin nombre, más bajo que la misma tierra. Eran de bajeza moral. Esta descripción revela hasta dónde descendió Job en las relaciones y su ser despreciado por vagamundos y delincuentes. Esto realmente es el extremo de Job. Pensemos en esto. Si pierdo las relaciones, ¿con quién me quedo? ¿Qué queda de mí? Yo doy gracias a Dios en estos momentos por tener el abrigo de nuestra casa de oración de GPS, porque esto tiene esta magnífica bendición de acogernos, de sentirnos como en familia, de sentirnos apreciados, respetados, y se siente un afecto de amor. Job no lo tuvo. Eso debía haberlo pensado Job. Él estaba bloqueado, su mente. Toda situación extrema que tengamos, siempre habrá la oportunidad de clamarle a Dios con humildad y reconociendo nuestros errores y la soberanía de Dios.
Muchas veces nos creemos merecedores de privilegios, de respetos, de consideraciones, tanto de nuestros hermanos como de Dios. Pero cuando miramos a Job, su estatura como persona, un hombre temeroso, justo, pero sin embargo, Dios necesitaba hacerlo reflexionar, necesitaba que Job reconociera que con todo lo bueno que él había hecho, no conocía todavía a Dios. La casa de oración nuestra debe ser siempre nuestra familia espiritual. Por eso debemos valorar nuestras relaciones, respetémonos, considerémonos, seamos generosos en el compartir. La generosidad en este tiempo, generoso en el aspecto, en las expresiones, porque esto es sembrar. El día de mañana necesitaremos cosechar y nos acordaremos de esto, que no siempre los planes salen de acuerdo a lo esperado. No siempre el presente corresponde a las expectativas que nosotros teníamos. A veces escuchamos, yo nunca pensé llegar a este punto, a llegar tan atrás de lo que yo había planificado. Para mí, o nunca pensé que esta área débil me iba a hacer caer. Son tantas las cosas, pero necesitamos construir relaciones saludables entre nosotros. Qué lindo es disfrutar de la amistad, del afecto y el respeto. El versículo 9 dice, y ahora yo soy objeto de burla y le sirvo de refrán. Como dice este versículo, para ellos Job era un personaje pintoresco, del cual había que sacarle todo el provecho posible, como una caricatura que era para divertirles, y esto era lo que estaba sintiendo Job. Pero por dentro, ¿cuál es la necesidad de Job? Pensemos cuando vemos a una persona embriagada, tiene un comportamiento extraño, habla de una manera extraña. El piso tiene problemas con el equilibrio, con las palabras, con la mirada, tiene problemas con la concentración. Hay una serie de alteraciones. Ha pensado en la vergüenza y en el triste dolor de su frustración. Job perdió el respeto de sus semejantes. El versículo 10 nos dice, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Es decir, que su aspecto daba asco y esta gente y ellos no podían evitarle escupirle por el asco que Job les provocaba. El versículo 11 nos dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió, y por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿Qué nos dice aquí? Atribuye su suerte actual a Dios, que lo humilla. Ese desató su cuerda. Tiene que ver con el blanco de las flechas que Dios estaba lanzándole. Y esta condición de abandono o de ser objeto de castigo de Dios es detectado por la gente que se aprovecha para castigarle aún más. Podría haber sido al revés, de pedir perdón o de pedirle a Dios que le muestre el error.
Las cartas del apóstol Pablo nos enseñan que debemos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, que debemos pedir perdón para que su gracia vuelva sobre nosotros. Sin embargo, Job está diciendo que Job es el que Dios es el que me lanza las flechas, que él me castiga. El versículo 12 dice: a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Aquí generaliza como populacho, es decir, una turba indisciplinada que está con asedio constante y permanente, poniendo trampas contra él. El versículo 13 dice: mi senda desbarataron, se aprovecharon de mí, de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Él considera que ha sido víctima de la crueldad de estas personas. Dios nunca pierde el control de lo que me ocurre. Dios tiene toda la autoridad para permitir lo que me sucede o no me sucede. También Dios puede intervenir en mis planes. También Dios puede intervenir en lo que yo esperaba de mi presente. Yo no necesito justificarme en lo que merezco, en lo que estoy recibiendo, porque Dios lo sabe. La actitud nuestra es dejar en manos de Dios todas las cosas y simplemente nosotros quebrantarnos y humillándonos, reconociendo todas nuestras limitaciones y debilidades, permitiéndole a Dios que nos recuerde todos nuestros pecados y pedirle perdón por eso, para que todo se termine. La actitud correcta no es justificarme delante de Dios, es reconocerme como humano, como débil, con falencias. Job no tiene esto en su mente. Job considera que es víctima de estas personas crueles y de Dios. El versículo 14 dice: vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Él está diciendo que rompieron el cerco de protección o el vallado que tenía Job a su alrededor. Dios lo había permitido. Dios no quiere que sea alguien importante, sino un hijo de él, que lo reconozca, que dependa de él. Estos procesos de purificación son dolorosos y tristes y merecen que reflexionemos, que nos detengamos a pensar qué planifiqué mal, qué debo replantear en mi vida. Y el versículo 15 nos dice: se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Aquí está evaluando el presente como pérdidas. Él perdió su dignidad y su honor, y también perdió su prosperidad. Perdió la paz de su alma, perdió su dignidad y también sus bienes. Dios nos invita a que hagamos un balance de lo que tenemos ahora. Entonces, con esto en mente, yo los invito a que oremos, a que leemos una oración a Dios
recordando aquellas situaciones difíciles por las cuales hemos pasado, por las cuales debemos pedirle perdón a Dios, por las cuales debemos pedir su intervención. Padre, gracias te damos por este tema, por este capítulo 30 que nos habla del estado presente de Job. Padre, eres tú el que nos hace pensar y reflexionar. A veces, Señor, planeamos, planificamos, soñamos, nos proyectamos, avanzamos, pero no siempre resulta como uno espera, y eso es porque somos tus hijos, Señor. Padre, gracias porque aún en medio de la decepción humana debe estar también el reconocimiento de que tú tienes todo el poder y autoridad sobre nuestras vidas, y todo lo que tú haces es bueno y perfecto. Padre, incorporemos esta actividad en nosotros, de que tú puedes intervenir en lo que nosotros planificamos para bien y para el propósito tuyo. Bendice nuestros hijos, nuestras familias, bendice cada jefe de hogar, y que se sienta y que sientan tu amor, y que estas palabras tuyas es sabiduría de lo alto y que puede ser aplicada en todo lo que estamos haciendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén.